Buenos días para todos. Mi nombre es Jenny Buitrago. Yo soy la coordinadora comercial y de mercadeo en Simple Solutions y queremos agradecerles a todos su participación en este webinar. Es el segundo en los temas relacionados con esta crisis que estamos actualmente viviendo. Hoy nos van a estar acompañando en este webinar Alejandro Céspedes de la empresa Simple Solutions y Andrés Upegui de Jabato y yo. El webinar lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a hacer una intervención por parte de Alejandro Céspedes y luego vamos a tener la intervención por parte de Andrés. Luego, al final, vamos a leer las preguntas que ustedes nos vayan poniendo en nuestro chat y Alejandro y Andrés van a responder a ellas. Entonces, vamos a darle la palabra a Alejandro Céspedes de Simple Solutions. Bueno, buenos días para todos. Confírmenme por favor que nos están oyendo bien por el chat y para que sepan de una vez por dónde es que nos pueden escribir las preguntas y hacer pues cualquier comentario que tengan. Que me están viendo, voy a poner solo el video un segundito y ya después lo deshabilitamos para no quitarle mucho ancho de banda al audio, perdón, a la señal. Listo, parece que todo está bien. Bueno, entonces la idea es presentarles rápidamente quién es Simple Solutions, luego Andrés también va a presentar a su empresa y luego arrancamos con el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Bueno, Simple Solutions, muy rápidamente, nosotros somos una empresa de consultoría que le ayuda a empresas de diferentes industrias a mejorar su desempeño a través de la implementación de procesos sostenibles. Entonces aquí solo como para resaltar tres cositas. Una es que trabajamos más que todo temas de cadena de suministro, también algo en proyectos, algo en ventas, que eso se los cuento al final. Trabajamos con metodologías como teoría de restricciones, DDMRP y SNOP. Ya llevamos unos 15 años trabajando con todos estos temas y tenemos clientes en donde ven ahí en el mapa. Tenemos clientes en Colombia, obviamente, tenemos también en Latinoamérica, en Centroamérica estamos en Guatemala, en El Salvador, tenemos también en Paraguay, en Ecuador y en Miami tenemos también un proyecto andando. Entonces, la idea es hoy compartirles algunas ideas que tenemos y esta es una continuación de un webinar anterior que hicimos hace un par de semanas. Si de pronto alguno de ustedes no lo ha visto, les recomendamos que vean la grabación porque son temas muy complementarios. Bueno, entonces le vamos a ceder la palabra a Andrés para que presente a su compañía y luego retomo yo. Dale, Andrés. Bueno, muy buenos días. Un placer estar por acá con ustedes. Gracias a Simple Solutions por la invitación. Mi nombre es Andrés Upegui. Tengo una agencia de publicidad y mercadeo que se llama Jabato. Un jabato es un valiente y luchador y también es la cría del jabalí. Se llama Joby, que tiene que ver con todo el tema de cultura del disfrute y transformación del disfrute, de la cultura del trabajo de manera de disfrute, en clave de disfrute. Estamos muy contentos de estar el día de hoy acá. El tema que vamos a hablar más adelante complementa todo lo que Simple Solutions está planteando, porque pues, por un lado está todo el tema de manejo de flujo de caja y los negocios, y por otro lado bien importante todo el tema de marca. Así que nos vemos más tardecito y muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, entonces vamos a arrancar y a mí me gusta mucho empezar las presentaciones con frases. Esta es una que les mostré en el webinar anterior, me parece que sigue siendo muy relevante. Y es que uno ve las crisis como algo negativo, pero este señor Einstein decía que la crisis era una bendición para las personas y para las naciones, porque en las crisis es que se da el progreso, en las crisis es donde se genera creatividad. Entonces cuando uno está contra la pared ahí es donde nos toca inventarnos cosas nuevas y eso es lo que estamos viendo en un montón de organizaciones en Colombia y en el mundo. Entonces aquí también la invitación es a que pues hay dos formas de afrontar esto. Una es decir, bueno, somos muy de malas y quién iba a prever que esto iba a pasar y como rendirnos de alguna forma. Y otra es, bueno, que sea este el momento para aprovechar esta situación y salir mucho más fuertes y más inteligentes que antes. Entonces esta presentación de lo que vamos a hablar es de tres momentos que se están presentando por esta pandemia y hablar mucho de cuáles son las decisiones que debemos tomar en cada uno de estos momentos. Entonces vamos a arrancar de una vez explicando cuáles son esos tres momentos y vemos cuáles son las decisiones que proponemos tomar. Entonces esta es la curva
que esta es una curva muy generalizada y es para la mayoría de empresas que se están viendo afectadas porque algunas de pronto esa curva es inversa y antes la demanda se está incrementando, pero yo me voy a enfocar más en esto que es lo que nos está pasando a la mayoría de compañías, en donde por el tema de la cuarentena, que ese es el primer momento, pues tenemos una reducción significativa de nuestra demanda. Y entonces ya va a pasar un segundo momento. De pronto ahorita el 23 de abril, el 26 de abril que abran o que empecemos a abrir un poquito la economía, ya vamos a empezar a ver una recuperación que ojalá se empiece a dar desde antes, que es lo que llamamos el momento 2 de esta pandemia, que es cuando la demanda empieza a subir, y va a haber un momento 3, que es lo que llamamos la nueva realidad. O sea, cómo va a quedar la foto después de todo esto, que ahí la gráfica la puse igualita, ¿cierto? Es como que volviéramos a tener la misma demanda de antes, de eso vamos a hablar más adelante, porque también hay que reconocer que es posible que para algunas industrias la demanda va a terminar siendo superior y para otras la demanda va a terminar siendo menor, porque esto definitivamente va a generar cambios en el comportamiento del consumo, al menos hasta que se genere una vacuna, pero es muy, y de pronto hasta después, porque es probable que muchas personas no van a salir corriendo a ponerse la vacuna, tal vez por temor de que tenga efectos secundarios todavía no identificados, entonces esto definitivamente va a ser para un plazo más largo de lo que estamos pensando, o al menos esa es mi opinión. Entonces la idea es pararnos en cada uno de esos tres momentos y mirar cuáles son las decisiones que debemos estar considerando tomar. En el primer momento, pues y la idea es que esas decisiones se empiecen a tomar desde ya. Pero lo interesante o lo que tenemos que tener muy en cuenta es que las decisiones que tomemos hoy van a tener impactos en ese momento 2 de la recuperación y en ese momento 3 de la nueva realidad. Entonces, por eso es que desde hoy tenemos que tener una visión un poco más holística o más de largo plazo, porque es que las cosas que hagamos hoy van a hacer que que esas curvas de recuperación sean con una pendiente o con otra. Entonces, por eso es que quisimos hacer este webinar para que tengamos todas estas consideraciones en mente, ¿cierto? Durante la cuarentena, ya hablamos algunos de estos temitas en el webinar anterior. Aquí yo quiero reforzar algunos conceptos con el tema de flujo de caja, porque algunas personas que estuvieron en el webinar me escribieron, me hicieron algunas preguntas, también por temas de tiempo no pude ahondar lo que quería para explicar algunas de las cosas que allí mencionamos, entonces por eso lo quise hacer en este segundo webinar. Entonces hablemos de eso en este momento. Entonces, definitivamente, la caja sabemos que es supremamente importante para cualquier negocio. Hemos dicho que las empresas se quiebran por problemas de liquidez y no de rentabilidad, pero tenemos que diferenciar, porque es que preguntémonos esto, hoy tenemos una restricción de flujo de caja o una restricción de mercado. Es decir, hoy mi problema es que no estoy vendiendo o hoy mi problema es que no tengo caja para operar, porque son dos cosas muy distintas. Y no podemos decir que una situación de iliquidez, que eso signifique que tengamos una restricción de caja. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Pues porque las decisiones que tomamos en cada una de esas situaciones son muy diferentes también. Entonces, cuando tenemos una restricción de flujo de caja, esto se presenta cuando tenemos pedidos suficientes. Es decir, tenemos clientes que nos quieren comprar, nos están montando órdenes, nos están montando pedidos, están llamándonos a decir entrégueme, esa es una condición. La otra es que tenemos capacidad de producción también para atender estos pedidos. Entonces tengo mi planta disponible o tengo inventario para vender, etc. La otra característica es que no tenemos abastecimiento oportuno porque los proveedores exigen ser pagados de contado antes de despachar. Entonces, cuando yo tengo una restricción de flujo de caja, es porque no tengo las materias primas siquiera para producir, y cuando voy a comprar materias primas, pues resulta que el proveedor me dice, ah, no, pero yo a usted no le entrego porque es que usted aquí me está debiendo toda esta plata, entonces si quiere que le entregue, yo le entrego, pero me tiene que pagar de contado y de una vez venga y me da estas facturas anteriores. Y lo otro es que no tenemos acceso a crédito en el sistema financiero. Entonces no tengo la facilidad de ir a pedirle plata al banco para yo financiar ese pedido, producirlo y luego recaudar el dinero. Entonces miren que son unas condiciones muy puntuales que yo creo que en este momento todavía no estamos en esa situación, sobre todo porque el gobierno está muy pendiente de inyectarle liquidez al mercado.
Entonces hoy decir que no tenemos acceso a crédito creo que es un poco prematuro. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, lo que hay que tener mucho cuidado es no permitir que esa restricción de mercado que tenemos hoy en día se nos convierta en una restricción de flujo de caja. Entonces sí tenemos que tener un ojo puesto en el flujo de caja, pero hoy realmente el afán y lo que debemos estar buscando cómo hacer es vender, porque tenemos capacidad, algunos tenemos algunos pedidos y si no los tenemos, entonces tenemos que ir a buscar ese mercado, que eso es parte de lo que vamos a hablar más adelante y también con lo que Andrés seguramente nos va a complementar. Entonces, con el tema del flujo de caja, no estoy diciendo que entonces no le paremos bolas, tampoco, porque vi esta diapositiva o este análisis, lo he visto ya en algunos artículos, en algunos webinars en los que he participado, me llamó mucho la atención. Y es un análisis que hizo JP Morgan. Ahí está pues la información a la derecha de dónde salieron los datos. Son 600.000 pequeños negocios y son clientes de JP Morgan. Y entonces lo que estaba haciendo el análisis que hizo el banco fue cuánta caja tienen los negocios para operar en promedio. Y entonces las cifras que salieron de este análisis, ahí las pueden ver. Entonces en promedio los negocios pequeños tienen caja para soportar 27 días de operación. O sea, si yo tengo 100 millones de pesos en bancos, o sea, corrientes, esos 100 millones son capaces de financiarme casi un mes de operación. Lo interesante es que 25% de esos negocios la caja solo les aguantaba 13 días y el otro 25% les aguantaba 62 días, más de 62 días, pero el promedio es mal contado un mes. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque la caja se nos va a acabar. Si yo no estoy vendiendo, si yo no estoy recaudando, la caja en algún momento se va a agotar y ahí sí voy a entrar en una situación muy, muy complicada porque entonces vamos a tener una iliquidez y si el banco no me presta plata o si me la presta muy costosa, pues eso también va a terminar siendo un problema más adelante. Entonces, ¿cómo podemos estar monitoreando la caja? Ahí fue donde hablamos de un indicador que lo llamamos el indicador de supervivencia, que esto aquí quiero pues entrar en un poco más de detalle y lo quiero complementar con algo de proyección de flujo de caja. Entonces aquí hice un archivito en Excel, es un ejemplo nomás, el archivo también se los podemos mandar si lo quieren como para que tengan una referencia y ya sobre eso pueden insertar filas y celdas y columnas para que les sirva a ustedes, pero les quiero contar es cuál es el concepto. Entonces ahí en la celda que ven en azul tenemos un saldo inicial en caja de 300 millones de pesos. Esa es la plata que tengo hoy en mis bancos. Y yo tengo unos gastos operacionales mensuales, los egresos pues que tengo yo para operar. Si hacen un promedio acá de abril, mayo, junio, julio, en esta fila de egresos, total egresos, pues esos son mal contados unos 84 millones de pesos más o menos. Entonces esos 300 millones, si yo me gasto 84 por mes, ¿cuántos meses me va a aguantar esa caja? Pues hago una división sencilla, 300 sobre 84 y eso me da 3.6 meses, que es el número que estamos viendo acá. Ese es el indicador de supervivencia. Me está diciendo usted la caja que tiene hoy en día le va a aguantar tanto tiempo. Pero yo puedo ahondar un poco en el análisis y hacer un flujo de caja proyectado para ver ese indicador cómo se va moviendo y en qué momento se me va a agotar la caja, que es lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, por un lado, yo tengo ingresos, de pronto no muchos, pero de pronto estoy cobrando facturas viejas o de pronto estoy operando, obviamente a un nivel menor, pero todavía sigo facturando. Entonces ahí la idea es meter ingresos, pero ojo que estos sean ingresos, pero recaudo, no facturación, sino que me está ingresando el dinero, ¿cierto? Y ahí habilité también, o tengo un renglón de préstamos, que esto también me puede dar a mí una visual de cuándo es que debo yo acceder al sistema financiero y solicitar un préstamo para poder seguir operando. Y abajo tengo los egresos, entonces aquí puse algunos de ejemplo, arriendos, salarios, seguridad social, honorarios de un contador, otros honorarios, servicios públicos proveedores. Aquí de pronto si tengo préstamos entonces los pongo ahí también, los intereses y demás. Entonces con esto ustedes pueden tener un panorama un poco más claro, pero más que ver la información, lo importante es tomar decisiones. Entonces por un lado tratemos de negociar esos egresos, cómo los podemos postergar hablando con nuestros clientes, con nuestros proveedores, tengamos mucha comunicación. Pidámosle a los clientes también que nos ayuden con estas facturas viejas, que por ahí hay campañas pues que me parecen muy,
muy interesantes de yo recibo mi pago y le pago a las otras personas. Entonces el tema es de poner a circular el dinero y así evitamos que este golpe sea mucho mayor. Y ahí puse una notica. Hace poquito vi un video que me gustó muchísimo, de una persona que cuestiona las ayudas que están dando los bancos, porque en resumen lo que él dice es, están congelando el crédito, sí, o sea, usted no tiene que abonar a capital en los próximos 3 meses por decir algo, pero los intereses se siguen causando. Entonces lo que uno a veces no tiene en cuenta es que esos intereses se van a seguir causando y luego cuando sigamos pagando el préstamo después de que pase este periodo de gracia, las primeras cuotas, si es una cuota fija, se van a ir solamente a intereses y no vamos a abonar absolutamente nada capital. Entonces esa supuesta ayuda nos va a terminar costando más dinero. Entonces no estoy diciendo que eso sea razón para no pedir estas ayudas, porque pues yo prefiero pagar un poco más y que el crédito me salga más costoso que quebrarme, obviamente, pero el mensaje es para que tengamos cuidado porque si tenemos liquidez suficiente, tal vez no sea tan buena idea tomar algunas de estas gabelas que están ofreciendo los bancos porque tiene su letra menuda. Entonces les recomiendo que vean el video. Ahí ven el link, ahí pues más abajito les queda el link cuando les mandemos las diapositivas. Y a la derecha ven una gráfica y pueden ver también cómo va cayendo la caja y en qué momento se vuelve negativo. Entonces repito, este archivo se los enviaremos también por si lo quieren tener de base, y este es un archivo muy simplificado, ya la idea es que cada uno lo complemente y lo adecue a su negocio. Muy bien, entonces esto es lo que quería profundizar en el tema de flujo de caja, que es lo que tenemos actualmente. Ahora hablemos de la recuperación. Entonces en el tema de la recuperación, ¿cuáles son algunos mensajes importantes para tener en cuenta? Lo primero es, no sabemos cómo va a ser esa curva de recuperación. No sabemos si va a ser como la línea verde, no sabemos si va a ser como la línea roja. Entonces, si yo estoy en el negocio de entretenimiento, hay muchos estudios que dicen que los cambios en el comportamiento van a afectar esta demanda. En temas, por ejemplo, tecnología, teleconferencias, Zoom, por ejemplo, está disparado en el uso por todo esto que está sucediendo. Netflix es otra que está subiendo mucho sus suscripciones. Entonces, nadie sabe en realidad qué va a pasar. Esa es una pregunta grande que tenemos, pero que tenemos que tener en mente. Primero, cuidado con exacerbar el efecto látigo. Vamos a hablar un poquito, a recordar algo de esto que es efecto látigo y hacer algunas reflexiones sobre ello. También es muy importante evaluar escenarios. Como no sabemos para dónde va la curva, entonces lo que tenemos que hacer es mirar escenarios y formular planes de acción comparando escenarios optimistas y pesimistas, haciendo cruces entre la oferta y la demanda. Y también es muy importante establecer señales, que vamos a entrar en mucho más detalle pues en estos 3 puntos. Entonces, primero, efecto látigo. Recordemos que es un efecto látigo se da cuando un pequeño cambio en el consumo, sea un incremento, sea una reducción, cuando yo me voy corriendo hacia atrás en la cadena de suministro, se va amplificando ese efecto. Entonces, en el retail, en la tienda, hay un cambio en el consumo, pero los pedidos al distribuidor tienen ahí se magnifica el efecto. Entonces el consumo aumenta un 5%, pero al distribuidor le piden un 20% más. Y luego ese distribuidor le va a pedir al mayorista un 50% más. Y luego ese mayorista le va a pedir al productor un 80% más. Entonces este tema de efecto látigo ya está muy estudiado. Y entonces aquí el cuidado es que no vamos a sobrereaccionar por el cambio que se está presentando en el consumo a raíz de la pandemia, sea para arriba o sea para abajo. Que un ejemplo clarísimo es el tema del papel higiénico. Entonces al principio la gente salió desbordada a comprar papel higiénico, pero obviamente eso es una anticipación del consumo, porque no es que la gente vaya a entrar más al baño después. Entonces seguramente las ventas de papel higiénico se van a reducir de forma importante durante un buen tiempo. Y lo mismo con caídas en la demanda. Hay gente que va a dejar de consumir ciertas cosas, pero después igual las va a necesitar. Entonces tengamos mucho cuidado para que después no nos vaya a golpear ese latigazo y que nos coja con muy poco inventario o con demasiado inventario. Y ya estamos empezando a ver eso en algunas industrias. Por ejemplo, en alimentos, al principio hubo mucho susto con el acaparamiento, pero ya la curva de la demanda se ha ido aplanando. Entonces sé de casos de empresas que ante el incremento en la demanda se pusieron a contratar un montón de gente, a aumentar su capacidad, porque hicieron una regla de 3, pero ya hoy están viendo que la demanda se estabilizó, entonces quedan con un montón de inversiones ahí hechas
y subieron pues de pronto hasta sus costos tratando de aprovecharse de ese incremento. Bueno, entonces algunos mensajes claves del efecto látigo, puntos importantes. No perdamos de vista al consumidor final. Entonces siempre tenemos que tener un ojo puesto sobre la persona que va a la tienda, que va al supermercado y compra el producto, ¿cierto? Si yo estoy muy atrás en la cadena, estoy muy desconectado de ese consumidor y lo que estoy viendo son distorsiones que se generan a lo largo de la cadena de suministro por este tema de efecto látigo. Y cuidado con el efecto espuma. A veces el consumo se dispara, pero es porque la gente está como loca tratando de comprar cosas, pero cuando haya inventario, con seguridad que mucho de eso no era demanda real, sino llamémoslo efecto, también como un poco de pánico, que eso es lo que yo creo que va a pasar con los antibacteriales y el alcohol. Ya ahora que está la fábrica de licores y hay muchas empresas produciendo alcohol a la lata, creo yo que en algunas semanas o meses lo que va a haber es una sobreoferta de estos productos. Segundo, no tomemos decisiones solo mirando el corto plazo. Entonces, tengamos cuidado porque las decisiones que yo tomo hoy, sobre todo en temas de abastecimiento, su efecto se va a sentir es en unas semanas, sobre todo cuando yo importo mercancía, el efecto se va a ver es en 1 o 2 meses por los tiempos de reposición, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta todas las decisiones que tomamos, su efecto en los tiempos de reposición, que lo que hagamos no sea que después nos termine dejando los inventarios muy bajitos cuando la demanda empieza a repuntar. Y analice el impacto y la reacción de sus proveedores a la crisis. Entonces hablemos mucho con los proveedores, preguntémosles cuándo piensan empezar su operación, si van a cambiar algunas condiciones de tiempos de entrega, porque todo esto lo tenemos que empezar a tener en cuenta desde ya. Si nos coge por sorpresa que los proveedores van a demorar más para entregarnos, luego cuando hagamos el pedido, entonces vamos a tener nuestros productos agotados durante un buen tiempo, justo en el momento en que eso no debería pasar. Entonces, por último, mucha comunicación. Hablemos con los proveedores, con los clientes locales y extranjeros, miremos qué está pasando en otros países. Entonces, ahí el tema clave es de comunicación. Listo. Y el tema de escenarios. ¿Cómo sugerimos nosotros evaluar los escenarios? Entonces, la idea es, siéntense con su equipo comercial, siéntense con su equipo de logística, de planeación y empecemos a formular escenarios pesimistas y optimistas de demanda y escenarios pesimistas y optimistas de capacidad, ¿cierto? Entonces, ahí lo que buscamos es, bueno, si la demanda es muy alta, y esto acá pues nadie sabe qué va a pasar, por eso nos toca mirar escenarios. Entonces, si la demanda es muy alta, entonces, ¿qué pasa si ponemos una capacidad para que cumpla con esa demanda? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es mirar cuánto dinero me ganaría yo en ese escenario. Es decir, si me paro en el cuadrante superior derecho, cuánto dinero me va a ganar si la demanda se da y tengo la capacidad para responder. Pero ¿qué pasa si la demanda es pesimista y yo no me muevo? ¿Cuánto dinero ganaría en este escenario? Entonces, si yo comparo estos dos, ¿cuánto me gano si la demanda es muy bajita y no me muevo? Versus cuánto me ganaría si la demanda es muy alta y si hago cosas para poder llegar a ese nivel de demanda. Entonces ahí en ese diferencial estoy viendo realmente si justifica de pronto correr riesgos, pero eso hay que complementarlo con los otros dos cuadrantes. Si mi demanda es muy bajita y yo lo que hice fue subir mi capacidad de forma optimista, entonces calculemos el impacto de cuánto va a ser en la utilidad. Aquí lo que va a pasar es que vamos a terminar con excesos de inventario y seguramente incurrimos en un montón de sobrecostos para subir esa capacidad. Entonces aquí lo importante es que esto tenga cifras, que esto tenga números, porque es que a veces las decisiones las tomamos muy con el corazón o muy con la intuición, pero lo curioso, y nos ha pasado ya porque este análisis lo hemos hecho con algunas empresas, cuando vemos cifras, las mismas empresas dicen, ah, no, pero es que, o sea, si la demanda es bajita, entonces en el peor escenario terminamos es con esta plata en inventarios y incurriendo en estos gastos. Igual la utilidad sigue siendo relativamente, pues, digamos, aceptable. Entonces eso nos ayuda a tomar las decisiones con un poco más de claridad. Y también miremos el escenario de una demanda optimista con una capacidad pesimista, porque entonces ahí lo que va a pasar es que vamos a tener pérdida de ventas, se nos va a afectar el nivel de servicio, va a haber un daño en la marca, que también se de varios negocios que ante el incremento tan grande en la demanda y al no haberse preparado, pues hay un daño, hay una incomodidad, hay una insatisfacción muy grande en el mercado
y estos son clientes que hacen mucho ruido, seguramente no van a volver a comprar y entonces ahí no solo perdemos ventas actuales, sino ventas futuras también. Entonces este es un cuadro que obviamente va a ser muy específico para cada negocio, para cada empresa, pero el mensaje nuestro es evalúen escenarios, aterricen las cifras, reúnan a sus equipos directivos y empiecen a ver cómo podemos armar este mapa y empezar a tomar decisiones con un poco más de análisis, ¿cierto? Que no sea todo como con el corazón. Y establecer señales. Entonces ya dijimos, nadie sabe qué va a pasar. Estamos en un momento que no, pues nunca había sucedido, entonces no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de todo esto, pero tampoco podemos decir que no sabemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir y mirar en China, en Asia, donde ya hay algunos países que están más adelante en la curva de la pandemia, cómo ha sido la recuperación de su economía, qué está pasando con el mercado, con el consumo, en qué industrias está creciendo, en qué industrias se recuperó, en cuáles no, etcétera. También podemos analizar investigaciones de mercado sobre cambios en el comportamiento del consumo. He visto algunos por ahí muy interesantes de algunas empresas, lo buscan en internet muy fácil, que dicen que en tales industrias va a haber una recuperación más rápida, en otras más lentas, en esta el negocio se va a afectar mucho. Entonces son también investigaciones que pueden complementar nuestro análisis. Y esto es algo que yo creo que también deberíamos hacer, y es estudiar cuál ha sido la reacción de los gobiernos en situaciones similares. Y pongo similares entre comillas, porque ya dijimos que estamos pues en algo que nunca había sucedido, pero ¿yo qué haría? Yo iría un poco más a investigar qué hizo Colombia en la recesión de 1999, cuando hubo una contracción del PIB. Entonces, ¿en qué sectores se enfocó la economía? ¿Cuál fue la reacción del gobierno central? ¿Cierto? ¿Qué medidas se tomaron para salir de ahí? Porque es muy probable que hoy tengamos algo parecido. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que fue otro momento pues, de una recesión muy grande. Entonces, con el aparato económico afectado, ¿qué hicieron los gobiernos para salir de allí? ¿Qué pasó en la crisis financiera de 2008 con todo este tema de las hipotecas subprime de Estados Unidos, que también creó una gran recesión mundial? ¿Cómo salimos de allí? ¿Y qué pasó en la Gran Depresión de 1929? Que esta pues también fue uno de los grandes momentos pues de afectaciones económicas a nivel mundial. Entonces, no estamos diciendo que lo que pasó en ese entonces es igual a lo que está pasando hoy, pero sí podemos mirar de pronto cuáles son los sectores que probablemente la economía o el gobierno va a decidir abrir ahora con el aislamiento inteligente. Entonces de pronto va a ser la construcción. Listo, entonces si la construcción es la apuesta generalmente en estos momentos, ¿cómo hago yo desde mi empresa para montarme en esa curva? Y eso también de pronto nos puede ayudar a salir y que esa curva sea un poco más empinada, la de recuperación. Entonces haga supuestos, aquí no hay ninguna otra alternativa, hay que hacer supuestos, hay que validarlos lo mejor que podamos, algunas ideas de estas pueden ayudarnos en esa dirección y hay que estarlos actualizando porque esto está cambiando todos los días hay noticias de que el gobierno hizo esto, hizo lo otro, he escuchado ya algunos expertos diciendo que el Banco Central debe aumentarle liquidez, pero imprimiendo dinero, ¿cierto? Que la situación lo amerita. Entonces hay que estar todo el tiempo revisando qué está pasando, pero sí tenemos que tomar decisiones, no nos podemos quedar quietos porque como les digo, lo que hoy hagamos nos va a ayudar a que esa curva tenga una pendiente bien diferente, para bien o para mal. Listo, y el tercer momento, que es la nueva realidad, vamos a ver aquí qué podemos también hacer. Ahí tenemos dos conceptos interesantes, uno es el de segmentación y otro es el de diversificación, que hay muchas cosas en esta línea que nos va a tocar hacer más adelante, no las podemos hacer todas ya, pero desde hoy sí podemos empezar a construir ciertas ideas, a pensar, a innovar, a tomar ciertas decisiones que nos preparen un poco mejor cuando lleguemos a ese momento. Entonces acá hay un conflicto entre especialización o diversificación, o al menos así es como lo interpretamos nosotros, que se ve en este conflicto que les voy a mostrar. Entonces nuestro objetivo es ganar dinero hoy y siempre, ¿cierto? Ser rentables y que esto sea durante mucho tiempo. Y para eso obviamente hay que incrementar la rentabilidad del negocio. Y para incrementar esa rentabilidad creemos o hay una presión por especializarnos. Entonces hay mucha gente que aboga por la especialización, que mientras uno más se especialice, más experto se vuelve y entonces puede cobrar mejores precios y entonces se generan ahí unas economías también de escala de pronto y entonces
especializándose es donde logramos encontrar un nicho muy específico y ser los chachos pues en ese segmento y cobrar casi que lo que queramos. Pero esa especialización tiene un riesgo, ¿cierto? Porque si yo me vuelvo muy bueno para hacer algo, todos mis huevos están de alguna forma en la misma canasta. Entonces también, por ejemplo, ahora con todos los avances tecnológicos ya se está proyectando que hay muchos trabajos que se van a eliminar. Entonces, si yo solo sé hacer una cosita y por alguna razón esa cosita ya la reemplaza la tecnología o se queda obsoleta, pues entonces ahí voy a estar muy vulnerable y muy expuesto. Entonces, para reducir el riesgo, pues hay un concepto de diversificación. Entonces, no pongamos todos los huevos en la misma canasta, diversifiquémonos, tengamos diferentes alternativas, que si de pronto aquí se me afecta, pues compenso con esta otra. Entonces ahí tenemos ese conflicto. ¿Me especializo o me diversifico? Entonces, ¿qué han hecho las empresas para resolver este dilema? Nosotros lo que hemos visto es que este dilema se ha resuelto de una forma muy sencilla y es, venga, pero es que ¿quién dijo que diversificarse no tiene riesgos? De hecho, diversificarse puede ser más riesgoso todavía, porque es que diversificación en finanzas es muy fácil. Entonces no invierta todo en la misma acción, compro un poquito de esta acción y de esta otra y tengo un portafolio muy diverso porque pues todos los activos no se van a mover igual. Entonces usted en finanzas es muy fácil porque es simplemente comprar unos títulos diferentes. Pero en los negocios esa diversificación sí tiene riesgos. ¿Por qué? Porque requiere adquirir conocimiento, adquirir habilidades, adquirir recursos, tecnología, porque la diversificación requiere innovar y cambiar el statu quo, que esto es bien difícil porque al ser humano, por un lado, no le gusta salirse de la zona de confort. Entonces, pues que venga, que es que yo siempre he hecho lo mismo y esto es lo que me gusta y eso es desconocido y además no tenemos tiempo porque el día a día nos consume. Entonces, generalmente tendemos a quedarnos en lo que conocemos. Y también hay otra razón por la cual no nos gusta mucho diversificarnos y es que a veces esas innovaciones pueden atentar directamente contra nuestra rentabilidad actual. Es decir, que esa nueva diversificación, ese nuevo negocio, ese nuevo producto o servicio de pronto canibalice algo de mis ventas actuales. Entonces, por eso las empresas, nuestra sensación es que se han enfocado más en la especialización, ¿sí? Y eso está bien, o sea, tiene su sentido, tiene su lógica, pero esto sería muy bueno, estaría muy bien si no existieran lo que llamamos los cisnes negros, que ya les voy a explicar de qué estoy hablando con cisne negro. Entonces hay un libro muy interesante de un señor que se llama Nassim Taleb, se llama el cisne negro, y un cisne negro es un evento atípico e impredecible, con cambios enormes, pero obvios en retrospectiva. Entonces es un evento, por un lado, atípico y muy impredecible. Ese es un elemento de un cisne negro. Entonces nadie el observador promedio no es capaz de ver que eso iba a suceder. Tiene cambios enormes, o sea, cambia el panorama por completo. Ese es el segundo elemento de un cisne negro. Y el tercero es que ya mirando por el retrovisor era obvio y ya todo el mundo sale a decir que eso era obvio, que claro, que eso iba a pasar. Entonces, de hecho, como nota curiosa, el mismo autor dice que esta pandemia, que este tema del coronavirus, no es un cisne negro, que era un cisne blanco porque era fácil de predecir. Y una prueba de ella es que no sé si han visto la charla de TED de Bill Gates, muy buena por cierto, donde en el 2015 mencionó que el próximo evento catastrófico a nivel mundial no iba a ser una guerra nuclear, sino una pandemia, sino un virus. Entonces, ahí como dato curioso, les sugiero que busquen la charla si no la han visto. Entonces, ¿qué es importante de estos cisnes negros? Lo primero, son imposibles de predecir, entonces no perdamos el tiempo tratando de predecirlos, porque eso nos va a hacer muy vulnerables a los otros que no vamos a ser capaces de ver. Y lo otro es que los modelos que usamos para cuantificar el riesgo son incorrectos y el pasado no es buen indicador del futuro, que esto es un mensaje central del autor en el libro. Él dice, vea, en los modelos matemáticos de riesgo eso se usa la campana, la distribución normal y esa campana no existe en la realidad y por eso es que toda esta gente, la crisis del 2008 por ejemplo tiene mucho que ver con eso y además el pasado no es buen indicador del futuro. Y él usa una analogía con un pavo y él dice, si un pavo ve hacia atrás para predecir su futuro, obviamente se va a equivocar porque si mira hacia atrás lo que ve es que lo están cuidando, lo están alimentando, la mejor vida del universo, ¿cierto? Pero no sabe que pasado mañana es el día de la acción de gracias y no sabe lo que se viene.
Entonces eso es un cisne negro, es un evento que no tenemos cómo verlo, pero que definitivamente se va a presentar. Entonces, ¿qué nos queda? Invertir en preparación, lo que él llama robustez. Entonces, ¿qué es robustez? Robustez es que ciertos cambios que se den en el entorno no me afecten de una forma muy importante. Entonces, preparémonos, ¿cierto? Desarrollemos capacidad para estar preparados para afrontar estas situaciones negativas y también tratemos de explotar las positivas, porque es que los cisnes negros no son todos malos, puede haber cisnes negros buenos, positivos, pues si me expongo a ellos de una forma adecuada, o malos, que como les digo, algunas industrias hoy están haciéndose las mejores ventas en su historia y otras pues están a punto de quebrarse, ¿cierto? Entonces, este tema lo conecto con dos empresas, porque es que la pregunta no es si se va a presentar un cisne negro, sino cuándo. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Y no es que se vaya a repetir una pandemia, no, sino que nos va a golpear algo y no sabemos qué va a ser. Entonces, ejemplos de cisnes negros, como para que me entiendan, uno clarísimo es el tema de las Torres Gemelas. Eso era un evento que nadie predijo, que tuvo unos impactos enormes y que todavía hoy permanecen. Y aquí menciono dos casos, Blockbuster y Kodak, que Blockbuster, como dato curioso, a Blockbuster fue Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, y le propuso en el año 2000, si mal no recuerdo, le propuso que se aliaran para que empezaran a hacer cositas pues digitales, y Blockbuster dijo que no, que no era necesario, que ellos se encargarían de eso si era pues cuando llegara el momento ellos mismos lo harían, pero no fueron capaces, ¿cierto? Por un lado, porque la mayor parte de los ingresos de Blockbuster era el cobro de penalidades a los usuarios. Entonces, ahí pues también como que pensar en que yo voy a hacer streaming es yo mismo dispararme en el pie porque gran parte de mis ingresos vienen es por otro lado. Y está Kodak, que es otro ejemplo muy conocido. Kodak fue quien de hecho creó o desarrolló, inventó la de fotografía digital, pero tampoco la quiso explotar porque gran parte de sus ingresos venían de la impresión de fotos. Entonces, por tener esa visión tan cortoplacista, estas dos empresas hoy no existen, cuando en su momento eran los referentes y eran las empresas más grandes pues en ese sector. Entonces, repito, no es que si nos va a pegar algo el día de mañana, eso nos va a pasar, no sabemos de dónde va a venir, puede tener muchas formas y no necesariamente es un cisne negro, puede ser un cisne blanco que simplemente no le paramos bolas o no pensamos que fuera a suceder. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con segmentación, con diversificación. Entonces aquí hay un término que proponemos que suena como contradictorio y es diversificación especializada. Entonces no pongamos todos los huevos en la misma canasta, creemos nuevos segmentos de mercado, pero que estén muy apalancados en el know-how actual. Entonces no nos tenemos que ir demasiado lejos y si yo soy una empresa, si yo tengo un restaurante, no estoy diciendo que entonces voy a montar un hotel, sino que sí puedo crear servicios complementarios, productos complementarios apalancados en la industria en la que estoy participando actualmente. Entonces, si yo tengo un restaurante, ¿por qué no ofrecer clases de cocina? De pronto puedo crear también una línea de vender los insumos y que sea como un kit de prepárelo usted mismo, que la gente lo compre y lo prepare en su hogar. Puedo innovar también con canales de distribución, que sea a domicilio, que sea también pues en el consumo del restaurante, etcétera. De pronto puedo volverme muy experto en el tema de diseñar el layout del restaurante, entonces puedo ofrecer asesorías en diseños de los layouts, etcétera. Entonces miren que no tengo que irme demasiado lejos a crear cosas muy diferentes, pero sí tengo que diversificar un poco el riesgo, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces algunos comentarios. Ya lo mencioné, ofrezca nuevos productos complementarios, aprovecha al máximo los recursos y sus capacidades actuales. Entonces aquí la idea es tratar de no tener que estar sacando un montón de dinero y de tiempo, sino apalancarnos en lo que ya sabemos hacer. Hagamos pruebas de concepto pequeñas y escalemos rápidamente si el mercado responde. Entonces empecemos pequeños, probamos, ensayamos, no funcionó, puede seguir lo otro, etcétera. Y así también otra idea pues pegada a esto es reducir el riesgo a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Tener varios segmentos de mercado, tener varios proveedores, no depender de un único proveedor, tener tecnología flexible. Entonces, por ejemplo, en producción nos encanta tener la máquina que es súper eficiente para hacer un solo producto y en gran volumen, pero eso nos resta flexibilidad. Es mucho mejor tener unas máquinas más versátiles, tener
personas que sean capaces de hacer varias cosas de forma que yo pueda voltear mi planta dependiendo de cómo se está moviendo el mercado. Entonces, incluso si soy capaz de encontrar segmentos que tengan estacionalidades opuestas, mucho mejor. Entonces, yo tengo unos productos que se consumen muy fuertemente en el segundo semestre y tengo otros que se consumen muy fuertemente en el primero. Entonces, con eso también logro aplanar esa curva que también afecta a muchas industrias. Y ejemplos de esto lo estamos viendo. Ahí está la fábrica de licores produciendo alcohol. Ahí tenemos a Cristal haciendo ropa para los médicos. Ahí tenemos empresas que se voltearon a hacer tapabocas. Entonces, eso no se hubiera logrado si mis máquinas son demasiado especializadas. Entonces, efectivamente, esto nos va a costar un poco más, pero es ese seguro que podemos tener para reaccionar ante esas situaciones inesperadas. Y también varios canales de promoción y distribución. Entonces todavía pues supe de empresas que no tenían página web, empresas que no despachaban a domicilio y empresas de servicios que nunca habían hecho una teleconferencia, no sabían qué era Zoom, no saben qué es hacer un webinar. Entonces, ¿cuánto les costó esa poca preparación ante una situación de estas? Que vuelvo y les digo, sí, es muy fácil mirar por el retrovisor, nadie sabía que esto iba a pasar, pero el mensaje no es ese, el mensaje es que nos va a pasar algo el día de mañana, no sabemos qué, entonces preparémonos lo mejor que podamos para reaccionar. Listo. Esto tiene dos obstáculos. Uno es que tenemos una noción de un único precio, entonces cobramos un único precio por los productos y eso no nos permite capitalizar los beneficios de segmentar, que segmentar es cobrar diferentes precios por el mismo producto. Entonces, lo que me refiero es que yo vendo lapiceros y el lapicero lo vendo a 5.000 pesos y ese es el lapicero que le vendo a todo el mundo. Lo que uno busca con esta estrategia de segmentación es cómo construyo ofertas a partir de las necesidades de diferentes segmentos del mercado para cobrar diferentes precios por ese lapicero. Que entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo cobro precios distintos? Pues ahí tiene que empezar uno a pensar en qué puedo crear alrededor del producto, en la oferta, no sé, en tiempos de entrega, en forma de pago, en personalización del lapicero, etcétera, etcétera. Entonces eso es un tema pues largo, pero ese es uno de los obstáculos, que siempre lo que hacemos es calcular el costo de un producto y ponerle un margen y ese es el precio y eso es lo que tenemos que cambiar. Y el otro obstáculo es que estos nuevos segmentos, estas innovaciones a veces las cortamos porque no son muy rentables. Entonces, yo lancé e-commerce, estoy vendiendo por página web, pero las ventas son el 1% de mis ventas, eso no justifica, eso no es rentable, cerremos eso. Aquí el mensaje es, esos nuevos negocios no los tenemos que evaluar solo por su rentabilidad actual, sino por la resiliencia que nos da ante estas situaciones adversas que se van a presentar. Y además pueden ser también una forma de exponernos a cisnes negros positivos. Entonces de pronto revienta algo y me logro montar en esa ola porque me había ido metiendo en esa línea, ¿cierto? Pero si nunca creé esa innovación o esa nueva línea de negocio, pues no va a tener ni siquiera cómo montarme allí, ¿cierto? Listo. Y para terminar, ya también como para que vean un poco de cómo hemos aplicado esto nosotros en nuestra empresa, y ahí para hacer algunas cuñas publicitarias, les quiero contar nosotros en Simple Solutions cómo hemos hecho esta diversificación especializada. Entonces, ebooks, hemos escrito un par de ebooks, la idea es escribir un tercero. Entonces, estos libros yo no les voy a decir que nos estén generando un montón de ingresos, pero ese no es el objetivo. El objetivo es dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios y de pronto el día de mañana, por tener esos libros escritos, nos sale la oportunidad de escribir un libro que de pronto sí se pueda volver una fuente de ingresos importante. Esa es la exposición que les menciono, pero si no los escribimos no tenemos cómo ni siquiera permitir que eso se dé, ¿cierto? También escribimos artículos en algunas revistas, zona logística, en fierros, entonces también estos artículos son otra forma como diversificarnos, que ya les voy a mostrar la foto completa. Cursos virtuales, ahorita tenemos 3 cursos que ya les voy a hablar de esto, que esa es la propuesta que les tenemos ya para terminar. También damos clases, entonces a veces la gente me dice, venga, ¿y usted para qué da clases? ¿Cuánto le pagan a usted por una clase en pregrado? Y no lo hacemos por el ingreso como tal, sino por la exposición que eso nos da y por un montón de cosas que tiene detrás. Pero hoy, digamos, si se acabara el negocio de consultoría como tal, al menos nos queda la posibilidad de voltearnos hacia la docencia y tener por allá también una forma de trabajar. Pero si yo no dictara hoy cursos, pues no tendría ni siquiera el contacto para iniciar algo en ese camino.
También otra innovación, otra diversificación que estamos haciendo es que estamos empezando a hacer asesorías en ventas y en proyectos, una reingeniería de todo el área comercial y también la aplicación de la solución de cadena crítica en proyectos con dos aliados que tenemos en Estados Unidos. Redes sociales, no somos los expertos en redes sociales, pero mal o bien tenemos una página en Facebook y ahí tenemos algo de exposición y entonces también eso nos permitió que ante esta situación de la pandemia fue muy fácil organizar este tipo de eventos, compartir artículos, etcétera. Webinars, pues estamos en uno de ellos y talleres, también tenemos talleres que tenemos unos presenciales, personalizados. Entonces lo que les quería mostrar es la foto de todo ese ecosistema, si se puede llamar así, porque entonces yo lo que hago para una cosa me sirve para la otra. Entonces los ebooks me permiten hacer de pronto un webinar y los talleres que hago presencialmente me facilitan hacer un curso virtual y las presentaciones que hago para las clases me sirven después para de pronto crear un artículo. Entonces todo esto se empieza a integrar y ahí es donde hemos logrado esa economía de escala, por llamar de alguna forma, que no nos consuma tanto tiempo, porque sabemos que esto puede generar desenfoque. El reto está en cómo evitamos que se genere ese desenfoque. Última diapositiva. ¿Cuál es la propuesta que les tenemos el día de hoy? Estamos haciendo un relanzamiento del curso de finanzas. El curso se llama cómo, más que finanzas, es de toma de decisiones. Cómo tomar mejores decisiones evitando las trampas de la contabilidad de costos. Aquí el contenido muy rápidamente tiene que ver con temas de la economía conductual. Entonces vamos a ver algunos sesgos que tiene la economía conductual, falacia de los costos hundidos, el sesgo de retrospectiva. Hay un tema muy interesante, si alguno de ustedes sabe del tema, aquí lo que hicimos fue conectarlo con toda la contabilidad del throughput. Vamos a hablar de la distorsión de la contabilidad de costos. Entonces, si ustedes usan costo unitario para definir precios, para mirar la rentabilidad de los productos y servicios, para evaluar inversiones, ahí muchas veces estamos tomando malas decisiones por ese indicador. Y obviamente explicaremos con mucho detalle la contabilidad del throughput, que es cómo usar los indicadores de throughput, inversión y gastos de operación para tomar mejores decisiones. Y el curso incluye un simulador. Entonces hay un archivito en Excel hecho con macros, que también lo que hicimos con ese simulador es que las personas puedan experimentar y vivir la problemática de los indicadores de costo, de eficiencia y también entender cómo aplicar mejor esta solución. Entonces este curso lo estamos relanzando y estamos dando un precio especial. Esto pues el precio realmente era mucho mayor, pero también por todo el tema de la pandemia hemos visto que las empresas están como ayudando a que las empresas aprovechen este tiempo para prepararse mejor. Entonces les vamos a hacer este precio especial de $49 por persona y es gratis para las empresas que son clientes nuestros que tienen focos, los que tienen el software, que varios de ustedes están aquí en esta llamada. Estos cursos hacen parte de lo que ustedes pueden acceder. Entonces eso era todo. Yo termino con esta frase que es de Charles Darwin, que él dice que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más adaptable al cambio. Entonces tenemos que adaptarnos a este cambio, ya no hay nada que hacer, entonces movámonos lo mejor que podamos en esa dirección. Muchísimas gracias, ahí les va a quedar estas diapositivas con los mensajes, ustedes pues ya tienen el correo de Jenny también, cualquier duda ahí está el celular, está el email, está la página web. Les agradezco mucho por su tiempo y le pido disculpas a Andrés ahí por que me le robé 5 minuticos. Le damos la palabra a Andrés, muchísimas gracias. Listo, muy bien Alejandro, muchas gracias. Muy interesante todo el tema y creo que lo vamos a poder empatar muy bien con lo que sigue, que es el tema de marca. Entonces, permítanme un segundo, les comparto pantalla. Y el tema de Hojabato venimos trabajando muy alineados con varios de los temas que se están planteando. Para nosotros es muy importante entender que todo el tema de publicidad y mercadeo pues es algo perdón, que se está pasando automáticamente esto, permítanme. Entonces, trabajar todo este tema de manera complementaria, digamos que es tan importante mirar el impacto de los números como mirar el impacto de la marca. Y es ahí donde de pronto encontramos que hay muchas compañías en este momento que están entendiendo que hay que actuar ya desde los dos frentes, no solamente desde los números, sino también desde la marca. Y hay otros que definitivamente pues no han entendido que este es el momento de estar tomando decisiones, de estarse preparando, de estar de manera ágil, adelantándose a lo que viene.
Entonces, este tema tiene que ver con la publicidad y mercado en clave pandemia. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque a pesar de que escuchamos todo este tema de pandemia y nos quedan muchos temores en la psiquis humana y ver toda esta gente con máscaras y cosas que estamos acostumbrados a ver en las películas, pues también nos debería hacer pensar en que a pesar de que es una crisis, es un reto y es una oportunidad, como también lo planteaba Alejandro hace un momento. Digamos que todo lo que teníamos preparado en cuanto a planes de mercadeo y comunicación, nos tocó aplazarlo, guardarlo en un cajón. Las temporadas comerciales que teníamos definidas nos tocó postergarlas, algunas suspenderlas, y esto ha sido a todo nivel. Pero definitivamente nos plantea una posibilidad muy interesante, y es la que yo les quiero traer el día de hoy, y es buscar una conexión más allá de los productos a una oportunidad de conexión con las personas desde la marca. Entonces, aparece algo que siempre nos han preguntado o que lo hemos leído o que nos lo han cuestionado algunos expertos, pero pocas veces tuvimos tiempo de responder, y es ¿para qué existimos como marca? O sea, esa pregunta tan existencial, tal vez para algunos, es la que puede salvar muchas marcas, además de un manejo bien hecho de toda la prospección comercial y de números. Pues el tema de por qué y cuál es nuestra razón de existir como negocio, como organización o como marca, es lo que deberíamos estar contestando en este momento. Bien lo decía Simon Sinek en su libro El Círculo de Oro, el Golden Circle. Decía que hay una diferenciación importante en lo que ofrecemos, eh, que puede no ser muy relevante, otra en la manera como lo entregamos. Supongamos pues, que hacemos computadores, entonces ofrecemos un computador con un procesador y con un teclado. Cómo lo entregamos, entonces puede ser con un diseño muy bonito y con unas garantías extendidas y tema muy desde el producto, pero la verdadera pregunta de fondo es por qué y para qué lo hacemos. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de diferenciarnos, y estoy seguro que muchas marcas no se han hecho esta pregunta, y creo que este es un buen momento para hacérnosla. A mí me sorprendía que hace unos días hablábamos con algunos clientes y ha habido mucha, digamos, mucha inquietud y mucha demanda de información de cómo actuar en estos momentos, desde los números, pero también desde las comunicaciones, y muchos estaban, pues, paradójicamente esperando a ver qué les decían que tenían que hacer. Y yo creo que esa no es la actitud correcta en este momento. Algunos incluso lo están tomando como unas vacaciones. Estoy seguro que todos los que estamos conectados acá no lo están viendo así, y eso es chévere, pues, ver que hay tanta gente conectada con la previsión y con la preparación y de una manera ágil para lo que se viene. Entonces, en esa búsqueda del por qué y para qué lo hacemos, aparece un concepto que es bien interesante, que es el del propósito superior. Ese propósito superior no es una iluminación así como la de la foto, pues una cosa, una epifanía, pero sí tiene que ver con cuestionarnos un poco para qué existimos. Y ese para qué existimos, al igual que los productos cuando los creamos o los servicios cuando los desarrollamos, tienen una razón de ser, y es en las personas. O sea, finalmente todo lo que estamos haciendo tiene un enfoque antropocéntrico, un enfoque en las personas, en sus deseos, en sus miedos, en sus anhelos, en sus insights, que son esas verdades humanas que tienen en su estilo de vida. Y ese estilo de vida va cambiando conforme aparecen estos cisnes negros, blancos, condiciones inesperadas en los mercados, y todo eso va forjando la actitud de consumo, que finalmente es de lo que dependen todos nuestros negocios. Entonces, ¿cómo están las personas ahora? Es una gran pregunta que Alejandro la tocaba en algún momento, y creo que aquí vamos a encontrar algunas respuestas. Por un lado tenemos un insight, una verdad humana, y es que estamos cargando. Muchos no sabemos qué va a pasar, como lo decía Alejandro, en esas perspectivas de futuro. Puede haber de distinta índole, pero todos estamos descubriendo, incluso descubriéndonos y descubriendo a quienes nos rodean y lo que está pasando y los números, y algunos están revaluando los números y otros están pensando qué harían después mejor para vivir distinto. En fin, hay un montón de sentimientos. A eso le sumamos pues una cosa que ya se ha hablado ampliamente en todas estas charlas, y es el tema de caídas históricas en las bolsas de valores, el precio del petróleo hundiéndose y después empieza a flotar un poco y el dólar se fortalece a niveles
impensados y crecimiento económico proyectado a 0 o a -2, leía yo hoy, desempleo en 2 dígitos, o sea, un montón de información que está dando vueltas en las cabezas de nuestro consumidor y de los empresarios y que forja psicológicamente también nos va a dejar unas secuelas. ¿Qué secuelas o qué se ha estudiado alrededor de este tema? Y es un tema y es algo que nos viene pues como inquietando mucho desde el mercadeo y es pensar qué pasa con la enfermedad o con la amenaza de una enfermedad. Pues lo primero es que ocupa gran parte del espacio de las mentes de las personas. Ese sentimiento constante de amenaza nos produce ansiedad, o sea, nos hace sentir vulnerables, ansiosos, inseguros, y hay algo que se llama el sistema inmunológico de conducta, y aquí me metí un poquitico en psicología, un tema más biológico, que es muy importante entenderlo, y es que vamos a empezar o estamos empezando a actuar con una lógica, además vale prevenir que curar, donde de todas maneras nos vamos a encontrar unas situaciones en las que el consumidor y las personas, y puede que algunos ya lo estén experimentando, están reaccionando de manera diversa. Por ejemplo, respuestas fuera de lugar a temas de los cuales no tenemos información suficiente. Entonces empezamos a atar cabos de pronto mal atados, a tomar decisiones morales y políticas distintas, a ser un poco más exigentes en la lealtad, y lo vamos a ver más adelante, y en temas de cumplimiento de la norma. Ha habido experimentos que demuestran incluso que frente a estas amenazas de enfermedades nos podemos volver más conformistas. Eso tiene que ver también porque la pirámide de necesidades, como lo contaba Maslow hace años, pasa de un mercado en expansión a un mercado en recesión, y eso hace que todas estas necesidades asociadas la autorrealización, el ego, sean puestas en un segundo plano, y todas las que sean más en clave de supervivencia, como las esenciales, son las que florecen. Entonces, eso hace que de alguna manera muchos de los mercados tiendan a ser conformistas también en cuanto a lo que les ofrecemos y cómo se los ofrecemos, y muy respetuosos a las personas de las convenciones. Nos estamos viendo el nivel de autocensura a que están llegando las mismas sociedades al ver que otros no acatan las normas. Definitivamente, lo decía un escritor científico especializado, David Bronson, decía que el miedo al contagio nos hace más conformistas y menos receptivos a la excentricidad. O sea, mercados asociados a lo excéntrico van a estar un poco más castigados, o podrían estar más castigados si no se hacen un rediseño de sus propuestas de valor, y los juicios morales nuestros se pueden volver más estrictos y las actitudes sexuales incluso más conservadoras. Esto no lo llevemos al plano únicamente sexual, sino al tema de las interrelaciones más conservadoras y un poco más precavidas alrededor de la sociedad y quienes están ahí. Cuando tememos a ese contagio, nos vamos a volver más severos en cómo juzgamos ese incumplimiento a la lealtad, como le decía ahorita. O sea, ver a un empleado que habla mal de su empresa ya no va a ser tan normal y tan aceptado como antes. O sea, la gente tal vez va a querer valorar mucho más sus espacios de trabajo, sus equipos de trabajo, su empleo como tal. Y cuando vemos a alguien que no respeta la autoridad de la norma, también vamos a estar un poco más intolerantes frente a eso. ¿Qué pasa en las empresas o qué pensamos nosotros que va a pasar en las empresas? Que las personas, como decía hace un minuto, van a valorar más sus empleos, van a sentir pues que les hace falta, no solo por el ingreso económico, sino porque también es un espacio donde muchos pueden tener su realización personal. Otros definitivamente se estarán preguntando si eso que trabajan si los hará más felices de aquí para adelante. Otros están despidiendo seres queridos desafortunadamente, y hay unos temas ahí interesantes para explorar, y es cómo va a ser el proceso de duelo de muchos en muchos países que no han tenido tiempo ni siquiera de ver a sus seres queridos y despedirse de ellos. Otros, creo que esto es un insight muy colombiano, vamos a sacar nuestro gen guerreros como unos resilientes, como unos llamados a salir adelante. Definitivamente ha sido la constante de Colombia durante muchas décadas,
y todos en modo reset. Definitivamente todos estamos en modo reset, listos a hundir un botón que nos reprograme. El que piense que va a seguir haciendo las cosas igual a como las hacía antes, pues puede que se demore un poco, o puede que ya no sea el mismo mundo como lo conocíamos en términos pues muy pragmáticos del día a día. Este tema de estar confinados y después estar abiertos al mundo va a tener unas consecuencias de relacionamiento y son las que deberíamos estarnos preguntando hoy en día. Entonces, frente a todo este panorama, aparece un cuestionamiento, es qué hacer desde las comunicaciones y desde el mercadeo para apoyar todas estas estrategias comerciales y de operación de las compañías. Pues hay un tema bien importante y es que lo primero es trabajar con más emoción y menos razón. O sea, si bien la razón tiene que estar para hacer todas esas planificaciones por escenarios que planteaba Alejandro, desde el punto de vista de comunicación, las personas necesitan sentirse apoyadas, animadas y más comprendidas que nunca. Lo último que va a querer una persona en este momento, un consumidor, es satisfacer esas necesidades de ego que hablaba ahorita, autorrealización y aceptación social. Y es muy sencillo, estamos desde nuestro ser, actuando mucho desde nuestro cerebro límbico, que son las emociones, y desde nuestro cerebro reptiliano, que son todos los instintos. Muchos estamos en modo supervivencia, las empresas están en modo supervivencia, y eso hace que haya más cabida para las emociones que para las razones. Entonces, desde esa óptica es importantísimo, primero, que entendamos que no estamos en vacaciones, segundo, que empecemos a mirar cómo son esas personas y qué están necesitando para poder ofrecer desde el producto y los servicios y desde la marca lo que sea relevante para ellos. Segundo, y creo que lo hemos hablado aquí ya tácitamente, es que los consumidores son lo primero. Eso siempre lo hemos oído hablar y como que el consumidor primero, pero en este momento los que son protagonistas son las personas que estamos encerradas, que estamos luchando valientemente, que estamos poniéndole el pecho a las balas, unos más que otros, unos sectores más que otros, pero digamos que ese sacrificio, el estilo de vida debe ser reconocido por las marcas. Entonces aquí no es la marca entendida como un logotipo o la marca entendida como un discurso desde los atributos de producto, sino la marca como una, imaginémonosla como una persona que entra por una puerta, que tiene su personalidad y su estilo. ¿Cómo sería esa marca suya? ¿Qué sería capaz de decirle al consumidor en este momento? Y ahí, pues, digamos, por fortuna de lo didáctico y por infortunios de desconocimiento de otros, he visto marcas que han tenido salidas en falso, perdón, que menosprecian, me parece, de alguna forma la capacidad de entendimiento de las personas. Cuando hay marcas que son oportunistas, cuando hay marcas que solamente se enfocan en el tema de vender, no es el verdadero discurso que va a conectar a las personas en este momento. O sea, digamos que todos en este momento queremos vender, necesitamos vender. Las compañías tienen dos oportunidades, una desde el punto de vista de reputación y otra desde el punto de vista comercial. Pero si no podemos actuar en lo comercial, tenemos que actuar muy bien en lo reputacional, y es ahí donde muchos se están corchando. Si seguimos pensando en atributos de producto en este momento y comunicando atributos de producto, definitivamente estamos perdiendo tiempo y una oportunidad valiosísima de conectar nuestras marcas, y no importa si estamos hablando de B2B o de B2C, sino que en este momento todas las marcas, y lo decía Alejandro ahorita, y ejemplos hay muchos, marcas que uno diría no sabía que podías hacer eso, están haciendo cosas únicas y que la gente las va a valorar mucho el día de mañana. Cuando una firma de perfumes empieza a envasar antibacterial, o cuando empezamos a ver que los que venden carros ponen sus carros a disposición para transportar médicos, o cuando vemos que tiene una firma de confección, empieza a decir yo quiero ayudar con otro que hace la tela a hacer máscaras o tapabocas, se vuelve un tema interesante, pues ya de ver la creatividad del ingenio del ser humano al servicio de las marcas. El tercer tema es no subestimar a las personas. Digamos que uno no se puede conectar con alguien si solo le quiere vender. O sea, digamos, en un escenario anterior, como decía ahorita Alejandro, viendo, si ponemos al pavo a ver para atrás, vamos a encontrar muchos mercados donde los clientes llegaban por sí solos porque tenían esa necesidad. Hoy en día hay unas categorías a las cuales siguen llegando los clientes por sí solos, pero la mayoría nos va a tocar pensar que necesitamos conectarnos con alguien para poderle vender, no tratar solamente de venderles.
La gente se huele a kilómetros cuando las intenciones de una marca son reales o cuando son publicitarias. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado en hasta dónde mezclamos los ganchos emocionales con las propuestas comerciales, porque no son bien vistas del todo, pues. La inteligencia de las personas, al igual que nuestros negocios, merece mucho respeto y no podemos capitalizar esas compras basadas en pánico, pues, que es lo que la gente ya es capaz de diferenciar, obviamente, hoy en día. En cuanto al tema de la conversación que se está dando, digamos que la conversación está planteada y es decisión de cada marca definir si va a estar diciendo algo relevante, si no va a decir nada, que también es una posición válida, o si va a hablar algo, pues que tenga una posición clara. Y aquí lo ilustramos de alguna forma con las dimensiones de apoyo que pueden existir en momentos de crisis. Entonces, digamos que algunas marcas llegarán hasta un primer estadio, que es acatar la norma, es decir, yo estoy acatando la norma, me quedo en casa, y creo que ese discurso de quedar en casa es muy válido para el consumidor, pero para los que estamos manejando empresas no es solamente quedarnos ahí, sino que hay un tema de responsabilidad social que lleva a mantener esos puestos de trabajo, esos empleos. Hay otros que lo llevan a otro nivel y es listo, yo no solamente voy a mantener los empleos, sino que quiero ayudar a otros. Algunos dicen, yo no solo ayudo a otros, sino que lidero iniciativas dentro de mi comunidad, dentro de mi gremio, dentro de mi espacio, y otros que van más allá, que me parece que es un camino muy acertado, que es aquellos que alinean esas iniciativas con su ADN de marca, que entienden cuál es el propósito superior de la marca y alinean todo lo que hacen para que su marca se vea fortalecida después de esta crisis. Un quinto punto o una quinta recomendación nos llevaría a pensar más allá, y creo que aquí es donde quiero hacer la mayor invitación a todos los que nos están siguiendo en este momento, y es que aunque muchos estén viendo el tema a través de los televisores como espectadores, es una posición válida, otros deberíamos estar buscando descifrar qué puede surgir una vez pase todo esto, cómo quedará el mercado, que es donde Alejandro y Simple Solutions nos aportaba unas definiciones muy interesantes de cómo quedará el mercado, pero también hay otras que es qué necesitarán y desearán los clientes en realidad después. O sea, cómo se trastocan sus valores de compra y sus necesidades y deseos. Recordemos que las necesidades son un problema de las categorías y los deseos son un problema de las marcas. Entonces nos estamos acercando mucho a un tema de necesidad, pero necesitamos trabajar también en el deseo de las marcas. ¿Con qué pensamiento regresarán nuestros colaboradores? Yo pienso que esto es una reflexión también muy válida y es que el principal cliente es nuestro cliente interno. Entonces son temas necesarios de abordar para entender en qué tónica están, si quieren aportar, si están con miedo, si están dispuestos a remangarse junto con los dueños de las compañías y aportar en la reconstrucción de todo lo que está retrasado. Digamos que mantenerse es ya un logro en sí mismo. Yo creo que tenemos que sacar ese paradigma que veníamos trabajando de cerrar años. Aquí no cerramos años, sino que estamos perdiendo tal vez en este año todos, partamos del hecho de que todos estamos perdiendo. Hay que llevar esa pérdida a un largo plazo. Creo que ahorita también lo mencionaba en la conversación Alejandro, es cómo hacemos ese balance diferido en un largo plazo que nos permita ver que sí nos fue bien a pesar de todo. Algunos definitivamente quebrarán, otros tendrán que reinventar y otros serán capaces de meter esto en una línea de tiempo de su negocio y decir, no, listo, fue mal un año, pero cuando veo el negocio en el largo plazo me sostengo y salgo adelante. Entonces aquí quedan unas invitaciones al final y es, ¿qué tal si nos conectamos con redes neuronales diferentes a las que siempre usamos? Recordemos que los seres humanos tendemos a usar siempre las mismas redes neuronales. O sea, cuando nos dicen que usamos nomás un porcentaje del cerebro, no es así, usamos todo el cerebro. Lo que usamos siempre iguales son las mismas conexiones neuronales y eso hace que nuestra ruta para encontrar soluciones siempre sea la misma. Y si partimos de que el cerebro es perezoso muchas veces, entonces la invitación aquí es cómo buscamos alternativas distintas.
temas de lo que hablábamos ahorita de la diversión, la diversificación especializada, me parecen súper interesantes porque lo que hacen es tratar de mirar dónde soy fuerte, en qué soy bueno y poner eso al servicio de lo que está pasando. Entonces es una excelente jugada para las marcas, ganamos todos. Lo otro es con esas nuevas rutas neuronales, qué ideas podemos sacar y qué pasaría si en medio de todo esto las empresas nos enfocamos no solamente en replicar y difundir miedo, sino que también contagiamos y difundimos solidaridad y compromiso genuino. Yo pienso que hay unas marcas que nos han inspirado y hay acciones que se vuelven referente y faro para muchos negocios que uno pensaría, pues que mi marca es muy pequeña, yo no voy a hacer nada con la marca porque mi público es mínimo, pero no importa, sus clientes y proveedores quieren sentir que usted es optimista, que usted está trabajando por salir adelante. En este aspecto, las marcas son bastantes o pueden llegar a ser bastante inspiradoras, pueden ser referentes potenciales de las culturas y lo han sido durante pues, décadas. Y digamos que también lo más importante es que tienen los medios, tienen el mensaje, tienen un propósito superior, muchas de ellas. Si usted no lo tiene, pues le invito a que empecemos a pensar cuál es ese propósito superior de su marca en este momento. Y finalmente necesitamos unas marcas que nos inspiren y nos muestren el camino, que vean todo lo que hay por hacer y no solo que por todas las cosas que dejaron de hacer, y muchos estarán viendo es el vaso medio vacío, desde Javato y desde Joby y desde Simple Solutions, pues estoy seguro estamos viendo el vaso medio lleno. No es un discurso optimista nomás, es un discurso que se puede hacer y que lo están haciendo muchas marcas en este momento. Lo más grave que puede pasar es que lo quieran más, que lo quieran más después de la crisis, que lo respeten más después de la crisis, que lo prefieran más después de la crisis. Y por eso habrá personas siempre que estén dispuestas a pagar más y quieran las marcas a futuro después de que salgamos todo esto, o que simplemente la chuleen y digan, no te portaste bien conmigo como consumidor, lo va a pensar dos veces la próxima vez que necesite algo de tu categoría. Juntos lo lograremos. Esa es una presentación bastante corta, pero muy concisa. Les van a quedar las memorias también para que conversemos un poco más sobre esto y quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir sobre estos temas de marca y comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a responder entonces en este espacio unas preguntas que nos han realizado. Sí, dice, ¿qué hay de los temas de modificar radicalmente las que se traían antes? Por ejemplo, solo vender de contado y no a crédito. O igualmente reducir los cupos y plazos de crédito. Sí, a ver de pronto si entendí bien la pregunta, lo que va a pasar es muy probable es que, y ya está pasando, las empresas ni siquiera están negociando y diciendo, venga, ¿qué tal si yo le pago esa factura a un cliente, a un proveedor? ¿Qué tal si te pago esta factura en 4 meses y no en 2, que normalmente era lo que hacíamos? Sino que ya hay empresas que están comunicando que a partir de la fecha los plazos de pago se incrementan a tantos días. Entonces eso es algo que se está viendo y de pronto las empresas se van a aprovechar de eso para el día de mañana. Eso va a tener un efecto muy importante, ¿cierto? Entonces yo hay 3 cositas. Una es, eso se vuelve un efecto dominó. Entonces si a mí mis clientes me están ampliando el plazo de pago, me va a tocar a mí hacer lo mismo con mis proveedores y eso se va a volver un efecto pues que va a afectar a toda la cadena de suministro y ya pues dependerá qué tanto poder de negociación tenga uno para no dejarse hacer eso de los clientes o que los proveedores sí dejen que uno les amplíe el plazo de pago. Pero ahí se abre también la oportunidad para eso que hablamos de segmentación. Porque entonces si yo soy capaz de construir una oferta y si usamos terminología de TOC, construimos una oferta no rechazable, que detrás de esa oferta hay un acuerdo de unos plazos de pago diferentes, por ahí yo podría sortear un poquito ese efecto. Ejemplo, si yo monto una solución de BMI, donde yo le voy a manejar los inventarios a mi cliente y de pronto le digo, se los doy, pues, estoy pensando en voz alta, pues para que no asuman que esta es la solución genérica para todo el mundo, pero yo le manejo el inventario en consignación y yo soy el que le mantengo el inventario y si se le agota estoy dispuesto a pagarle una multa por el dinero que dejó de vender, pero a cambio usted me paga de contado. O sea, a medida que apenas usted venda, me paga. Entonces puede ser una forma de, primero, de generar más clientes y segundo, de contrarrestar un poquito este efecto
en el tema de los plazos de pago. Pero sí, es algo que se está viendo. Y también otra cosa ahí que yo conecto con lo que ha mencionado Andrés de solidaridad y todo esto, es esas campañas, ¿cierto? Que esto no se vaya a ver como oportunismo, porque hay empresas que no necesitan hacer eso. Entonces yo también los invito, y nosotros desde Simple Solutions lo estamos haciendo. Si a mí me están pagando algunos clientes, pues yo también debo pagarle a mis proveedores. No debería aprovecharme de esto para mejorar mis indicadores de ciclo de caja, sino que antes tenemos que estar todos dándonos la mano. Y para mi sorpresa, al menos en nuestra empresa, el recaudo ha estado mucho mejor de lo que esperábamos. Entonces sí nota uno como esa disposición de muchos negocios de no aprovecharse de esta situación. Listo, gracias. Nos preguntan acá que si haces cursos de DMRP. Bueno, yo fui instructor del Instituto de DDMRP un tiempo, pero nosotros decidimos no casarnos con una metodología puntualmente, sino que lo que hacemos es combinar algo de teoría de restricciones con cositas de DDMRP y le metemos cositas de SNOP, que es el tema de planeación de ventas y operaciones, más innovaciones que hemos hecho y desarrollos que hemos hecho nosotros pues a raíz de la experiencia que ya hemos tenido en varias industrias. Entonces, un curso específico en DDMRP en este momento no lo podemos dictar. Lo que sí tenemos son cursos virtuales que se pueden hacer incluso semivirtuales. Entonces, de pronto podemos hacer un curso en donde nos conectamos a través de estas plataformas y lo hacemos en vivo, simplemente que a distancia. Y también tenemos un curso virtual que ya está disponible, que involucra conceptos de DDMRP y teoría de restricciones y todo lo que ya les mencioné. Entonces la pregunta puntual es, ¿un curso de DDMRP? No lo dictamos, pero sí les podemos recomendar a alguien para que lo haga, pero nosotros lo que proponemos y lo que sugerimos es, no nos casemos con la ortodoxia, a nosotros no nos gusta, creemos más de tomar los elementos que funcionan y hemos visto personalmente que TOC tiene algunos vacíos, DDMRP también, entonces venga, hagamos más bien aquí como se dice coloquialmente, un sancocho con lo mejor de todo y algo que funcione. Listo, nos preguntan también, ante una disminución de la demanda inmediatamente anterior, 30 días, ¿se consideraría prudente realizar ajustes sobre los amortiguadores de artículos que tienen largos tiempos de reposición, 90 días? ¿O sería mejor mantenerlos y disminuir los factores de protección? Esto enmarcado para productos que se espera presenten una recuperación más lenta, pero que se proyectan alcance niveles normales de demanda. Listo, esa pregunta es muy buena y hay que hay que aterrizarla mucho a los diferentes, o sea, no podemos generalizar. Yo no puedo meter todos los productos en una bolsa y hacer lo mismo con todos. Ahí hay que separar dos variables. Una es la rotación del producto y la otra también es como la ubicación, por llamar de alguna forma, del producto. Entonces, yo le daría un manejo muy diferente a los productos de muy baja rotación que a los productos de baja rotación, de los de alta. Yo en los altos sería mucho más cuidadoso de ir a reducir unos amortiguadores porque pues esos son los productos que muy probablemente van a recuperarse primero. Y lo otro es lo de la ubicación. Entonces depende también de la empresa, pero si es una empresa que comercializa y tiene una gran bodega central, que es la que le compra unos proveedores en China, por ejemplo, y luego desde esa bodega central yo distribuyo en puntos de venta, yo sí estaría de acuerdo en reducir los amortiguadores en los puntos de venta, porque ahí pues los tiempos de reposición son cortos, pero no estaría tan seguro de reducirlos en la bodega central por lo que están mencionando ese tiempo tan largo, porque es que ahí tenemos mucha menos capacidad de reacción, porque si nos damos cuenta que no debimos haber bajado tanto el inventario, cuando lo queramos subir, pues eso va a tener efecto a los 90 días. Lo mismo pasa con las materias primas, sobre todo las que tienen mucha agregación. Si yo tengo una materia prima, por decir algo, cuero, y yo del cuero puedo hacer N.000 productos, yo sería muy, muy cuidadoso de ir a reducir ese inventario, porque es que no sabemos, pues algún producto va de pronto a recuperarse más rápido que otro. Entonces, si me quedo sin esa materia prima, el costo de esa no disponibilidad va a ser bastante importante. No sé si con eso respondo a la pregunta, pero sí es muy bueno analizar el caso específico, porque esa pregunta pues tiene mucha tela para cortar. Perfecto. Acá nos hacen otra pregunta que es ¿cómo hace una empresa para contarle a sus clientes las labores altruistas que está realizando sin que suene oportunismo?
Le voy a dar a Andrés. Listo. ¿Cómo hacerlo sin parecer oportunista? Una muy buena pregunta porque lo que estamos viviendo es un contexto distinto. Históricamente hemos visto compañías que se han dirimido entre esos dos escenarios y nos enseñaron a que la responsabilidad social empresarial era que tu mano izquierda no vea lo que hace la derecha, pero eso está muy revaluado y yo pienso que desde una óptica de un balance social puede llegar a ser muy interesante revelar todo eso que está haciendo una compañía por sus audiencias y en este momento digamos que parte de los insights o esas verdades humanas es que la gente está reclamando muéstreme qué puede hacer o qué está haciendo su marca por todos sus grupos de interés. Entonces yo no le tendría pues temor a comunicar eso en este momento. Si no hay presencia en redes, no importa, siempre existirán otros medios como los emailing, las bases de datos, como los PDFs o los papers para comunicar a través de esas bases de datos que estamos haciendo. Pero sí la conversación se está dando, o sea, y esto es un mensaje también para todas las marcas y es, la conversación se está dando afuera, con ustedes o sin ustedes, con sus marcas me refiero, o sin ellas se está dando. La decisión ya es si quiero participar o quiero dejar que los otros opinen. Si tienes cosas buenas para decir, hay que salir adelante y decirlas porque estás abonando terreno para lo que se viene. Eso es construir reputación antes de que volvamos a la normalidad. Perfecto. Por acá nos hacen otra pregunta que creo que conecta muy bien y es para empresas que no han trabajado en temas de mercadeo, me refiero, no tienen presencia en redes ni tienen página web, ¿cómo recomiendan arrancar a enfocar sus estrategias dadas las circunstancias? Sí, ahorita hay un tema muy importante y es que, como le decía también Alejandro, el tema de la virtualidad como que cogió a muchas compañías fuera de base. Nunca es tarde, yo me enfocaría en este momento en sacar así sea una landing page o tener un espacio donde poder ir comunicando lo que estoy haciendo y en abrir las redes. Yo sé que muchas veces estos proyectos no se llevan a cabo porque pensamos que es complejo o porque pensamos que hay que calcularlo muy bien o quién lo va a administrar, pero este es un excelente momento para empezar a abrir esos canales y para empezar a comunicar lo que estamos haciendo. Si definitivamente no se tienen esos canales, pues siempre estará el tema de mercado relacional. O sea, yo incluso estoy recomendando a muchos clientes que el solo hecho de hacer llamadas de mantenimiento en este momento es súper clave. O sea, que tu cliente o tu grupo de interés, incluso tus proveedores, tus empleados, tus clientes, sientan que hay una llamada y que estás preguntándoles cómo están. O sea, eso ya habla bien de una marca. El solo hecho, por ejemplo, de ofrecerse para que el gobierno te incluya dentro del ecosistema de cooperación mutua que se está dando, ya es una ganancia. O sea, así no tengas los insumos, pero tienes las máquinas allá paradas, no sé, eso hace parte de las relaciones públicas corporativas y hay que hacerlo, hay que estar en la conversación que se está dando en este momento a nivel gremial, de gobierno y con las personas. Listo, acá también nos hacen una pregunta sobre el tema de la emoción sobre la razón. Entonces nos plantean como que si yo quiero salir de viaje, pues, pero racionalmente tal vez no sea la mejor idea. Entonces, si hoy de pronto no es que prime más la racionalidad que la emoción, de pronto explicar un poquito más ahí como el tema. Sí, o sea, lo que pasa en circunstancias como las actuales es que estamos en modo reptiliano, vuelvo y digo, o sea, tenemos tres cerebros, por llamarlo de alguna forma, biológicamente, uno que es un cerebro reptiliano, que es el más instintivo, otro que es un cerebro límbico, que es de emociones, y otra parte que es el neocórtex, que es el que absorbe todo el conocimiento y todas las razones. Si tú le hablas en términos de razones en este momento al cerebro de la mayoría de las personas, la mayoría de las veces, porque habrá excepciones, pues no van a estar tan conectados como con el límbico y el reptiliano. O sea, si le hablas de las necesidades y carencias que tiene en este momento, y vamos que lo llevamos al ejemplo del viaje, yo puede que pues de hecho no puedo viajar en este momento, pero puedo soñar con los planes y el rol de esa marca debe ser apoyarme para que yo siga planeando y soñando con conseguir esas cosas. Porque si entonces las marcas asumen que nada se puede, y vuelven eso racional y emocional, pues entonces pierden la conexión
que la única que les queda es la emocional con las personas. No sé si me hago entender, o sea, hay que mantener la conexión, hay que mantenerla desde la emoción y en algunas categorías, obviamente, habrá que tener argumentos desde la razón. O sea, si por ejemplo estoy comprando, no sé, el alcohol y lo necesito al 70, al 80% de pureza, pues ese es un argumento racional que tendré que entender. Ese es como el llamado, pues, entender qué categorías que permiten conexión emocional. Listo, para finalizar, esta es como para Alejandro, nos pregunta Juliana que cuáles son los cursos virtuales que tienen disponibles y también nos pregunta como por el costo. Listo. En este momento tenemos 3 cursos virtuales disponibles. Hay uno que es introductorio y ese es gratis. Tenemos también uno de distribución que tiene que ver con todo el tema de manejo de inventarios, toda la parte de cómo calcular amortiguadores, sirve para temas de abastecimiento, sirve para temas de distribución y retail. Y tenemos el que les mencioné más temprano sobre toda la parte de toma de decisiones. Esos son los 3 que tenemos. Y la otra pregunta sobre el costo, pues, o sea, en realidad yo creo que ahí es mejor mirar el caso específico de las personas que están interesadas, porque hay varias opciones. Si es una persona que él solito quiere hacer el curso y aprender, pues el curso virtual es una muy buena idea. Pero si es de pronto alguien en una empresa que quiere tener varias personas participando, podemos explorar más bien un curso semi-virtual, que sea virtual pero en vivo. Esa puede ser otra alternativa. Entonces yo creo que hay una infinidad de posibilidades y aplicando lo que mencionamos de segmentar. Pues yo no quiero dar como un único precio y esto le aplica a todos. Hay que entender bien cuál es la necesidad, qué es lo que desean y armar algo que satisfaga eso que tienen en este momento de interés, ¿cierto? Pero para responder específicamente, los cursos virtuales tienen el precio que les mencioné ahora, que son los $49 por persona. Listo. Bueno, entonces agradecemos a todos por haber participado en este webinar. En sus correos electrónicos les vamos a estar enviando la grabación de esta charla, vamos a estar enviando la presentación y los documentos que Alejandro mencionó. También nos pueden escribir, ahí en el chat les puse mi correo electrónico por si tienen alguna duda o inquietud o quieren cotizar acerca pues como de algún taller o recibir información pues como ampliada. Si no reciben de pronto la grabación y todos los adjuntos, también me pueden escribir. Revisen también por favor su bandeja de correos no deseados, que a veces se van para allá los correos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos pues que nos puedan acompañar en futuros webinars. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés, por aceptarnos la invitación. A ustedes, chao.